Si tienen duda de algo de lo que trabajamos la semana pasada, alguna inquietud, mecheros. En este grupo se encuentran aparatos que producen llama. Pueden ser un quemador de gas o alcohol y todos ellos obviamente utilizan una rejilla. Entonces, yo les comentaba en la clase anterior que usted puede hacer un mechero, fabricarlo perfectamente. Con latas ahora de aluminio, una de esas latas de gaseosa, usted puede hacer un mechero. Le introduce, se va a calentar mucho, entonces por eso no se sugiere que no sea de metal, pero también lo puede hacer con un frasco de vidrio. Y en eso encontramos los mecheros de alcohol, en el cual el mechero de alcohol, que consiste en una botella que está llena de alcohol y tiene una mecha. Obviamente calentamos sustancias. Normalmente eso se utiliza más que todo son los más utilizados en laboratorio de microbiología para realizar entonces las inoculaciones de bacterias o cepas bacterianas. Miren que tenemos también los mecheros de bombona. ¿Qué son esos mecheros de bombona? Ustedes han visto unos que son como unos cilindros a manera de extintor, pequeños, y se le abre la válvula y también producen llama. Esos se utilizan, son portátiles, se usan para calentar sustancias. Como pueden ver es metálico y entonces funciona como un cilindro de gas. Bombona o cilindro es igual. Obviamente también tienen un quemador con llave para graduar el paso del gas. Y el que nos corresponde hoy es el mechero de Bunsen. Entonces miren que todos producen una llama. Esa es la forma del mechero cuando está apagado y aquí cuando está encendido. El mechero de Bunsen también entonces es utilizado para calentar sustancias y lograr un calentamiento adecuado. Es necesario regular la entrada de aire y así lograr una llama oxigenada, que es la que se conoce como llama azul. El mechero de Bunsen es un instrumento utilizado en laboratorios científicos para calentar, esterilizar o procesar a la combustión de muestras o reactivos químicos. Fue inventado por Robert Bunsen en 1857 y provee una transmisión muy rápida de calor intenso en el laboratorio. Técnica de encendido y de regulación. Para el uso efectivo del mechero durante la práctica tenemos que ser capaces de encenderlo y regularlo. Esa es como lo básico. Bueno, para la técnica de encendido, primero conectar un extremo del tubo de goma a la boca de toma de gas. El mechero de Bunsen en la parte de abajo tiene una boca que es donde se conecta como la manguera de gas. Esa toma de gas debe de tener la llave cerrada principalmente para no causar ningún escape ni nada de eso. Y el otro extremo de esa llave, la entrada de gas, está ubicada en la base del mechero. Tenemos que verificar que la entrada del aire del mechero se encuentre cerrada por lo ya descrito. La entrada de gas es una abertura que tiene el mechero en su cilindro para hacer una llama como correcta. Que esa llama es la que se denomina llama azul, que es cuando el mechero está en óptimas condiciones con esa llama, es lo adecuado, que esté oxigenada el mechero. Encender el fósforo teniendo la precaución de hacerlo alejado del cuerpo del cuerpo para no tener algún accidente. Acercar el fósforo encendido a unos 5 centímetros por encima de la boca del mechero, no es a su boca como ahí al ras, no, sino que es más arriba para evitar accidentes. Y simultáneo abrir la llave de la salida del gas que nos va a dar la llama. En ese momento se forma la llama de color amarillo, pero esta llama no debe ser usada para el calentamiento, sino como les digo, tiene que estar aireado. Para eso es la abertura del aire, para hacer una llama de color azul, que esa es la correcta. Pues una de las precauciones es que antes de utilizar el mechero asegurarnos cuál es la tubería que suministra el gas y que la manguera de hule esté bien conectada. También que el mechero deberá ser manipulado por una sola persona. Hay que incendiar el cerillo antes de abrir la llave. Para llevar a cabo este experimento vamos a necesitar el siguiente material: una cajita de fósforos,
un encendedor, pinzas para crisol, pinzas para tubo de ensayo, una cápsula de porcelana, tubos de ensayo, un sedazo, un quemador Bunsen y un quemador Mecker, conocidos también como mecheros. Este es un quemador Bunsen. Consta de 4 partes: el cañón, una entrada de aire, la válvula reguladora y la entrada de gas. También contamos con otro tipo de quemador, conocido como quemador Mecker, con las mismas partes del anterior, pero este es más ancho y cuenta con una malla en la salida de gas. Encender el quemador. Bien, veamos ahora cómo se enciende el quemador Bunsen. Lo primero es cerciorarse que la llave del tubo que transporta el gas, así como la válvula de salida del gas del quemador, estén cerradas. Ahora abra totalmente la llave del tubo de alimentación del gas. Encienda un fósforo o un encendedor y aproxímelo a la salida del cañón del quemador, mientras va abriendo lentamente la salida del gas. Esta llama es amarilla y luminosa porque la combustión es incompleta, es decir, el gas no se quema totalmente y por lo tanto se generan partículas de carbón incandescentes. Es por ello muy pendiente de esas reacciones químicas que estaban allí, porque cuando hablamos de combustión incompleta y combustión completa debemos saber qué es lo que se produce. esta llama es amarilla y luminosa porque la combustión es incompleta, es decir, el gas no se quema totalmente y por lo tanto se generan partículas de carbón incandescentes. Es por ello que observamos la luminosidad. Note cómo esas partículas de carbón se ubican sobre una superficie fría, creando un depósito negro llamado hollín. Ahora abra poco a poco la entrada de aire del quemador. Observe el cambio en la llama, de amarillo a azul. Esta llama es más caliente. El cambio de color, de amarillo a azul, ocurre porque al entrar el aire se produce una combustión completa y no se forman las partículas incandescentes de carbón. Coloque un palillo de fósforo en forma horizontal sobre la boca del tubo del quemador y observe lo que ocurre. Esto ocurre porque, debido a la forma cónica de la llama, en el centro de la base de esta no hay combustión, solo la presencia de gas y de aire. La llama tiene forma cónica porque al salir el gas se expande por las diferentes presiones que existen dentro y fuera del tubo. Además, el gas se va quemando, por eso la llama es más ancha abajo que arriba. Vamos a colocar sobre la llama un trozo de sedazo sin asbesto para ver lo que ocurre. El gas se reparte en cada uno de los cuadritos del sedazo y cada uno de ellos actúa como si fuera un pequeño quemador. Ahora vamos a encender el quemador Mecker. Advertencia: si el quemador se apaga, no lo vuelva a encender inmediatamente porque puede causar un incendio. Si esto le llegara a ocurrir, cierre inmediatamente la válvula de entrada del gas de la mesa, luego la válvula del mechero y la entrada de aire. Una vez que haya hecho esto, puede volver a encender el mechero con el procedimiento antes descrito. Calentar tubos de ensayo. Llene con agua una tercera parte de un tubo de ensayo, mientras lo sujeta por la parte superior con una pinza para tubos de ensayo. Caliente el tubo de ensayo con la llama azul del mechero, como lo muestra el compañero. Recuerde, nunca debe calentar el fondo del tubo directamente, porque el líquido se sobrecalienta y sale expulsado. Asegúrese de que la boca del tubo de ensayo no esté apuntando hacia usted ni hacia ninguna otra persona. Podría ocurrir un accidente y quemar a alguien.
El calentamiento debe ser suave, retirando el tubo de la llama y volviéndolo a poner, de modo que no se llegue a una ebullición violenta. Repita esta acción varias veces. Tenga además mucho cuidado de que la llama no toque la pinza con la que está sujetada al tubo. Recuerde que el metal se calienta muy rápido, por lo que podría quemarse su mano. Partes de la llama. La llama está constituida por tres partes. La primera, zona fría, es en donde se encuentran los gases sin quemar. La segunda, la zona más caliente, está ubicada en el centro de la llama. Y por último, la tercera, constituye la parte externa de la llama y tiene una temperatura media. Pongan atención a las instrucciones y síganlas con mucho cuidado. Tubo, Nuevamente quiero recordarles con este video las partes del mechero que están mejor descritas que en el anterior. base, tornillo giratorio, adentro está el cliché, entrada de gas y regulador de gas. Se cierra absolutamente el paso de aire. Luego se acerca un fósforo encendido en la parte superior. Se abre la cañería de gas y el regulador del mechero. Como pueden ver aquí, la llama que tenemos es incompleta y al momento de girar el tornillo, la llama se vuelve completa. En la llama reductora o combustión incompleta tenemos un cono interno, luego una zona interconal y finalmente un cono externo. Aquí se encuentra la llama oxidante superior. Aquí está la llama reductora superior. Esta es la zona de mayor temperatura. Por acá se encuentra la reductora inferior. Y por aquí está la zona de menor temperatura. La temperatura que pueden alcanzar en la llama oxidante superior es de 1300 grados, un poco más abajo. En la llama reductora superior, 1100. La llama reductora inferior alcanza 500 grados. Como podemos observar aquí, esto es un triángulo de porcelana. Este es un crisol, una malla de asbesto, el trípode y el mechero. Para recordarles los materiales que de pronto no hayan visto todavía. El hollín se forma cuando la combustión es incompleta, es decir, cuando las rejillas están abiertas o están cerradas. ¿Cuándo se forma el hollín? Consta de un tubo, una base, y aquí en el tubo hay lo que se llama una pieza corrediza que es la anilla. La anilla va abriendo o cerrando las toberas, que son los orificios. Cuando yo abro las toberas, se produce entonces un aumento de oxígeno, ocasionando lo que se llama, aquí en el laboratorio de química, una llama azul. Esa llama azul produce una combustión completa. ¿Por qué? Porque tiene una alta concentración de dióxido de carbono y de 4 moléculas de agua. Si yo cierro aquí con la anilla las toberas, entonces se produce una llama amarilla. Una llama amarilla que tiene un porciento alto de monóxido de carbono y ocasiona entonces un bajo poder calórico. Vamos a observar acá qué es lo que tratamos de explicar. ¿Cómo son las llamas del mechero? Con las entradas de aire abiertas, aquí tenemos el gas propano, que es un hidrocarburo, que es el gas que vamos a utilizar como fuente, ¿verdad?
donde se ocasiona, en presencia del oxígeno, la llama. Cuando las toberas están abiertas, se produce 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua, como anteriormente les decía. Se produce una combustión completa y la llama se llama no luminosa, es una llama azul. Con las entradas de aire cerradas, en presencia del gas propano, se produce entonces 3 moléculas de oxígeno, dando lugar a un átomo de carbono sólido. Luego se producen 2 moléculas de monóxido de carbono y 4 moléculas de agua. Esto produce una llama luminosa, que es una llama amarilla, lo que ustedes la van a comprobar usando el mechero, produciéndose una combustión incompleta. ¿Dónde podemos nosotros darnos cuenta de eso? En la casa, en la estufa, ¿verdad que sí? Cuando el gas está lleno, ¿qué color sale de la hornilla? Amarilla, ¿es así? Color amarillo. Y cuando hay gas propano, ¿de qué color sale? Azul. Donde se ve que entonces si se pone a cocinar algo, la cocción del alimento es más rápida. Para eso entonces nos vamos a acercar por acá, vamos a utilizar 2 tubos de ensayo. En cada tubo de ensayo vamos a echar 5 mililitros de agua. Entonces vamos ahora a comprobar aquí usando este mechero cuando las toberas están cerradas y cuando las toberas están abiertas, ¿qué tipo de llama se produce? Entonces, vengan por acá, la persona con el tubo de ensayo, muy bien, la otra persona con el otro tubo de ensayo. Aproximadamente esta cantidad, nosotros lo teníamos preparado. Ven, rapidito. Vamos a observar entonces. ¿Quién va a encender? Tienen que secarlo. Estaba cerrada la tubería, está cerrada. Chequen si está cerrada. Pero estaba cerrada originalmente. Chequen. Sí, ahí está abierto. No, vamos con la tobera cerrada. Como estaba originalmente. Ok, muy bien. Entonces, cuando ella encienda, tú abres la fuente del gas. Muy bien. Muy bien. Baja un poquito. Cierra. No tan alto. Muy bien, con cierta precaución. Sin miedo. Suba un poquito, sube más. Ahí, muy bien. Entonces, tú vas a colocar el tubo de ensayo. Recuerden que no se pone de manera así vertical, porque puede ocasionar que si es una sustancia peligrosa, de manera súbita, salga y te caiga encima, ¿verdad? Entonces, de manera ladeada, así, vamos a colocar y vamos a tomar, preparen los cronómetros de sus celulares, vamos a tomar el tiempo que dura para hervir esta cantidad de agua, que es la misma que tenemos aquí preparada. Vamos a colocar ahora el tubo de ensayo en la llama amarilla, que es la que no quema, ¿ves? Porque tiene un bajo poder calorífico. Yo le aviso para cuando te enciendan el cronómetro. Estamos, así de la tienda. Bajar un poquito más, ahí, ya. Estamos observando que se está produciendo carbono, ¿verdad? Carbono sólido. Es lo que también se denomina hollín. Miren el color. No tengan miedo, que no se puede quemar, ¿verdad? Casi va a comenzar la ebullición. Ya, detengan. ¿Qué tiempo se llevó? 32 segundos, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora, observen acá, observen. ¿Qué es eso que tenemos aquí? Carbono, ¿verdad? sólido. Sólido. Muy bien, vamos ahora a poner otro tubo de ensayo
pero vamos a cambiar entonces, abre la tobera. Vamos a cambiar, vamos a abrir la tobera con cuidado. Ya, muy bien. Están abiertas. Vamos a aumentar un poquito. Y ahora vamos a colocarlo en la llama azul. De ladito, mi amor, de ladito. Para allá. Comenzamos. Para allá, donde haya menos personas. Ahí. Comenzamos el cronómetro. Comience. Bájalo un poquito más. Miren, es la llama azul la que se debe de usar en el laboratorio de química, porque es la que ocasiona una combustión completa. Miren ya comenzó. ¿Lo oyen? Ese es el proceso de ebullición. Muy bien. ¿Hay presencia de carbono sólido? No. Entonces, ¿qué tiempo se llevó? 22.2. 22, ¿verdad? Redondeado. Muy bien. Entonces, con esta parte vamos a comprobar qué tipo de llama fue la que ustedes vieron aquí. Llama luminosa. Llama Luminosa. no luminosa, es la llama azul. Y la anterior, ¿cómo se le llama? Llama luminosa, que es la amarilla, ¿verdad que sí? ¿Qué tiempo se llevó con la llama no luminosa? 22. Y con la llama luminosa. 33. ¿Cuál de las dos llamas es la que debe de utilizarse en un laboratorio? La llama no luminosa, que es la llama azul. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Levantándome la mano. ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no produce el carbono. ¿Por qué en el laboratorio se debe utilizar la llama luminosa? La llama no luminosa. Que no produce carbono sólido. Ok. Ese carbono sólido lo podemos observar siempre, fíjense, en donde se cocina con leña. Usted sabe que siempre se produce ese hollín, ¿verdad? Si ha visto lo que lo llamamos en la finca en una barbacoa. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Sí, profe, claro. Sí, entonces, colocan normalmente en esas barbacoas, colocan 3 ladrillos o 3 bloques y allí le colocan los palitos de madera o la leña que le llamamos y allí podemos colocar la olla. Entonces estamos cocinando con como si fuera una hoguera y allí siempre la combustión es incompleta y se nos va a formar hollín. Por eso en esas casas, en esas fincas donde se cocina de esa forma, encontramos que las palmas, si la casa es de palma o aunque sea de zinc, ese carbono sólido se pega o se adhiere ya sea a la palma o sea al material del techo. Bueno, entonces parte de lo que estos videos han recogido, parte de lo que tenemos en la guía. Falta el de la cartulina. Bueno, entonces, aquí está la primera pregunta. ¿Cómo se enciende el mechero? ¿Quién me responde? ¿Cómo se enciende el mechero? ¿Me puede repetir la pregunta, señor, por favor? Está en el video. ¿Cómo se enciende el mechero? Señor, si no me equivoco, se prende por abajo. Ok. Entonces, primero, como se enciende por abajo, entonces vamos a recordar las partes del mechero. ¿Cuáles son las partes del mechero? ¿Cuáles son las partes del mechero? Bueno, primero la entrada de gas, está la llave de regulación, está la argolla, y está el tubo, y ya. Son 4. La manguera. Pues las recomendaciones para encender el mechero sería primero que todo conectar el tubo
el tubo de gas Ujú, del extremo. ujú. Luego, pues verificar que la entrada de aire del mechero se encuentre cerrada. Después es encender un fósforo teniendo la precaución haciéndolo alejado del cuerpo y no muy cercano a la boca del mechero. Después pues acercar el fósforo y prenderlo. Ya después, ya una vez encendido, pues ya ahí la argolla nos permite regular la entrada de aire dependiendo la llama que necesitemos. Con sus partes. ¿Qué pasa si cerramos las entradas de aire del mechero? Se apagaría. La llama se convierte en llama azul. llama luminosa. Una llama luminosa. Se produce una llama luminosa. ¿Qué tipo de residuos se forma? Hollín. Ok, carbono. sólido. Es una combustión incompleta y se formaría carbono. Cuando se suministra poco oxígeno, la combustión es incompleta y se produce dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbón y agua. Entonces miren que las ventanillas, como ustedes lo habían testificado y confirmado, hay poco oxígeno y por tanto hay poco oxígeno y por tanto existe una combustión incompleta. Continuamos. Encontramos que cuando está presente el oxígeno en una cantidad suficiente, la combustión es completa y por tanto se va a producir dióxido de carbono y agua. Entonces eso ya debe quedar bien claro. ¿Cuándo es combustión incompleta y cuándo es combustión incompleta? Observe cuidadosamente una vela de cera, enciéndala y observe su llama. Entonces necesito que eso sí lo realicen en sus casas y hagan esa parte experimental. O si usted lo desea, podemos observar el video, pero yo quiero que usted lo haga directamente, antes de hacer un video, como que mirarlo en un video que lo hay en YouTube. Usted lo puede hacer. Y por tanto, entonces usted en el informe va a mandar unas foticos de esa parte
Cuando dice un vaso de precipitado, ay señor, yo no tengo en mi casa un vaso de precipitado, coja un frasco, un vaso de vidrio y lo va a invertir. Y no tiene que ser de 400 mililitros. Recuerden que una onza son 30 mililitros, 2 onzas son 60 mililitros, 3 onzas son 90 mililitros, 4 onzas 120 mililitros, 5 onzas 150 mililitros, 6 onzas 180, 7 onzas 210. Así que el vaso más grande sería el de 14 onzas. Pero no tenemos a veces vasos de 14 onzas, sino que normalmente utilizamos de 12 onzas. Si hablamos de vasos de esos de fiesta que son de plástico. Pero usted no puede utilizar uno de plástico porque se le va a quemar. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? Jóvenes. No, profe, todo claro. Profe, o sea, con el mechero de alcohol también tenemos que hacer lo mismo. Ponerlo encima. No, usted va con el mechero de alcohol, usted va a observar las características de la llama y compararla. Va a observar el de la vela y compararla con el mechero de alcohol que hemos visto y ya, pero entonces con la vela usted sí tiene que utilizar el vaso de precipitado. ¿Y qué sucede? ¿Ya? Y el mechero de alcohol y la vela, sí. Lo hacemos como con la lata. Con la lata se te puede, vas a coger mucho calor. La idea es que sea con un frasco de vidrio. De esos, ¿qué te puedo decir? De esos frasquitos que vienen los desinfectantes, vienen, por ejemplo, uno de creolina, o sea, frasquitos pequeños de medicamentos. Con una mecha de trapero. Ahí lo puedes hacer. Y le echa un poquito de profe. Bueno. Ok. Y usted le toma la foto o si quiere pues hacer el videíto todavía mejor y me lo envía a mi correo. Perfecto. Si hay alguno que lo quiera mostrar la próxima clase, todavía mejor. Usted sabe que todo esto es de participación, o sea, de que usted tenga ese interés de aprender, de hacer las cosas. Ahora viene el uso y manejo de la balanza. Para el uso y manejo de la balanza vamos entonces a... aquí es con una balanza la balanza que se está usando es de brazo, pero yo les voy a explicar a través del video el uso correcto de una balanza analítica. Entonces voy a compartirles el uso de la balanza, uso correcto de la balanza pero analítica, que es la que estaríamos utilizando. En una granatoria, que es la que está en procedimiento, y está la analítica. Vamos a ver la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos. Sin embargo, en el laboratorio usamos los miligramos y gramos como unidades de medida. El instrumento a utilizar para esta medición es la balanza granataria. Antes de utilizarla, debemos verificar que la burbuja de nivel, que garantiza que la balanza se encuentra nivelada, esté centrada, encender la balanza y corroborar que la medición se encuentra en cero. De no ser así, presionar la tecla tarar. Las precauciones generales son nunca amasar sustancias directamente sobre la balanza, sino utilizar material auxiliar como el vidrio reloj o el vaso de precipitado y asegurarse que la sustancia a medir se encuentra a temperatura ambiente. Para lograr una buena medición, debemos buscar mediciones con exactitud, es decir, que se ajuste la medición lo más posible al valor real de la magnitud, y con precisión, es decir, con instrumentos que permitan medir magnitudes con un error mínimo. Esto lo lograremos repitiendo las mediciones un mínimo de 3 veces. Finalmente, no olvide observar en la balanza la incertidumbre que ella posee, es decir, el margen de error dentro del cual se moverán nuestras mediciones, y esperar al hacer cada medición que aparezcan los signos de estabilización. Para la medición de masa podemos utilizar una balanza analítica o en este caso una balanza granataria. La diferencia es que la balanza granataria posee un rango de incertidumbre mayor, que se encuentra en la parte posterior de la balanza, simbolizada con el signo más menos.
Lo primero que debemos hacer es enchufar la balanza y encenderla. Mientras esto ocurre, debemos verificar que la burbuja de aire ubicada en la parte superior se encuentre centrada. Las ruedas que se encuentran en la posición en el momento en que registre 0 y se encuentren los signos de estabilización en pantalla. Lo primero que debemos hacer es masar el sólido. Recuerde registrar la medición y realizarla al menos 3 veces para lograr un resultado. Bueno, y estos son los tipos de balanza que nosotros tenemos. ¿Me escuchan? Estos son los tipos de balanza que nosotros tenemos en el laboratorio de química general. Modelo ML204. Capacidad 210 gramos, capacidad de lectura 0,1 miligramo. Procedimiento. Asegúrese de que la balanza esté bien nivelada. Para ello, revise que la burbuja del indicador de nivel esté en el centro del círculo interior. Segundo, confirme que el equipo esté conectado y que el voltaje de corriente sea el requerido, 110 voltios. Se enciende la balanza. La balanza al encenderse está ajustada. Usted observó que dice 200. Siempre las balanzas analíticas van a indicar hasta cuál es el máximo en gramos o kilogramos que pueden pesar. O sea, la balanza. Si sobrepasamos eso, entonces la vamos a descalibrar. Entonces, por eso ahí aparecía 220. El máximo de esta balanza es 220 gramos. En la unidad gramos. Si necesita otra unidad de peso, miligramos, fíjele presionando las flechas de desplazamiento izquierda-derecha. Proceda a tarar. Para ello, asegúrese que utilice el modo OT. Realice su pesado, colocando los objetos para pesar en el plato de pesar. Recuerde cerrar las ventanas laterales durante el proceso. En el display aparece el peso correspondiente. Al terminar, apague la balanza presionando el botón OFF, presión larga. Y asegúrese de que no queden restos de lo que ha pesado sobre el platillo, cuerpo de la balanza o el peso. Vamos a pesar. Vamos a pesar cierta cantidad. Entonces, aquí, ¿qué material tenemos? Tenemos un balón. ¿Un balón qué? Aforrado. Un balón volumétrico o balón aforado. Tenemos este material, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este material? Un vaso de precipitado o un buque. Ok, ¿cómo se llama este material? Piseta. La piseta o frasco lavador. Piseta o frasco lavador. ¿Este qué tipo de material es? Pipeta. Una pipeta, y es una pipeta calibrada o pipeta de Mohr, porque tiene escalas. Y este entonces sería nuestro reactivo químico. Aquí atrás tenemos unos mecheros de ¿qué?
Mechero de Bunsen. Los mecheros de Bunsen. Y aquí está un estabilizador. Y aquí tenemos entonces las salidas de gas. Bueno, entonces, esta es una balanza analítica en donde siempre nosotros nunca debemos pesar sobre el plato. Nunca debemos pesar sobre el plato. Está la calibración, está el TAR. ¿Qué es el TAR? En donde yo vuelvo a cero. Si yo coloco aquí, añado mis gramos, voy a añadir gramos. Añadí 1 gramo. Miren que aquí de esta solución yo añadí 1 gramo. Entonces le doy TAR. Si yo le doy TAR, yo puedo sobre este seguir pesando en 0. Me tiene que llegar a 0. Aquí están las unidades. ¿Qué significa las unidades? O sea, si es miligramos o si es gramos. Si estoy pesando. Y aquí es donde apagaría mi balanza. Entonces está la de calibración, que no es más que buscar la exactitud de la medida. On, off, encender, apagar, TAR, o TARE, que decimos nosotros, es llevar la muestra a 0. Es decir, si yo tengo esto, lo tengo en 0, miren que ya yo le he dado TAR. Y aquí hay una sustancia. Listo. TAR es eso. Le di TAR y ya lo llevé a 0. Y aquí tengo cuánto había colocado. 1 gramo. Si yo le añado ahora 0.1 gramo, la cantidad es del 0.1 que agregué. Ese es el peso de lo que yo agregué. Y en total, si yo busco la sustancia, pesaría 1.1, ¿verdad? Porque yo le di TAR. ¿Sí me hago entender? Jóvenes, ¿me hice entender? Jóvenes. ¿Podría repetir? Estaba hablando sobre el TARE. ¿Qué es el TARE? Es quitarle el peso de la sustancia donde yo estoy queriendo o estoy utilizando para pesar y determinar la masa. Entonces, aquí hay 0.1. Yo quité los gramos. Listo. Ahora mismo, está en 0 y este recipiente que está aquí me está indicando que es 0 porque le di TAR, o sea que esto no está sumando. Yo añado gramos y ahora tengo 1 gramo sobre esto. Si yo le doy TAR, yo puedo, sabiendo que tengo un gramo aquí, yo puedo inclusive pesar otra sustancia y le puedo quitar gramos y miren que aquí la sustancia me quedó y yo puedo ahora añadir 0.1 y ahora tendría 1.1 gramos totales, pero yo adicioné 0.1 más. ¿Sí me hice entender? Eso es tarar. Tarar es llevar a 0 la balanza, quitando esa masa que estaba anteriormente. Pero debo siempre tener en cuenta que allí está. ¿Me hice entender o no? Sí, profe. Ok. Entonces quise traerles como si fuéramos también a pesar NaOH. Si fuéramos a pesar NaOH, mira, aquí tenemos la balanza. Entonces, esta balanza vamos a añadir 0.1 gramo. Y ahora vamos a adicionar la sustancia. Si adicionamos la sustancia, nos va indicando, podemos seguir añadiendo gramos, podemos quitar gramos, añadimos lentejas de NaOH, le podemos quitar 0.1, dependiendo de pesar. Esta es una balanza digital. Listo. Eso con respecto
a las balanzas.